Bienvenidos a Voces del Pasado, Méster de Juglaría, Méster de Clerecía. Soy su presentadora, Emperatriz Mauri, y estamos emocionados de compartir con ustedes este viaje a la literatura medieval. Hoy nos acompaña Sadwar Ariza. Hola Sadwar, ¿cómo estás? Hola, Empe, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y Esther Mendoza, que se encuentra desde su resguardo indígena. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola Emperatriz y a todas las personas que van a tener el gusto de escucharnos. Les está hablando Esther Mendoza, indígena del pueblo de Énaca, y hoy los voy a llevar a una época de los siglos X al siglo XV, donde les estaré hablando del Mester de Juglaria, esto es la Edad Media. Bueno, bienvenidas al podcast. Sadwar, te cuento, hoy trataremos un tema fascinante, el que tuvieron dos estilos y lucharon por convertirse en la literatura medieval. Son dos mundos, dos formas diferentes de ver la vida, pero sobre todo dos formas radicalmente de contar historias. Pero para entender esto, sería muy bueno. Esther Mendoza nos va a contar desde su comunidad qué es el Mester de Juglaría. Como les había mencionado en mi presentación, estaremos remontándonos a la Edad Media, entre el siglo X al siglo XIV. Y esto nos convoca para hablar del Mester de Juglaria. ¿Quiénes eran los juglares? Eran artistas de la época que se encargaban de llevar el entretenimiento de pueblo en pueblo. Se reunían en las plazas públicas. Los caracterizaba su ropa colorida. Siempre llevaban con ellos instrumentos. Incluso incluían en sus presentaciones acrobacias. Esto lo hacían de forma oral. Transmitían historias, hazañas reales, historias de amor al público que se acogía a ellos gracias al lenguaje sencillo que usaban, epítetos que le permitían comprender, que les permitían retener y memorizar estos cantares. Tenemos el cantar del Miocid como un ejemplo que hasta la fecha todavía se conserva. Por otro lado, para aterrizarlos a un contexto actual, sería irnos a los cantantes del folclore vallenato. Tenemos un ejemplo, el cantante Juancho Polo Valencia, que en sus canciones resalta los temas de amor. Ese sería un juglar de la época, para entender quiénes eran y qué hacían estas personas. Muchas gracias. Esther, muchas gracias por tu explicación. Nos quedó muy claro el concepto, pero te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo hacían estos juglares para acordarse de miles y miles de versos? Adelante, Esther. ¿Cómo hacían los juglares para aprenderse tantos versos? Ellos usaban el método de repetir. La repetición era una de las estrategias que ellos les hacía facilitar el trabajo de poderse memorizar tantos versos. Usaban epítetos también que les ayudaban. Era uno de los recursos para recordar tantos versos. De esta forma, poderlos recitar en voz alta les ayudaba a aprenderlo más. El lenguaje importante, el lenguaje tan sencillo que usaban, no solamente se les facilitaba a ellos, sino que era atractivo hacia el público se sentía identificado y además permanecía ese interés por escucharlos. Recordemos también que en esta época era el único entretenimiento, entonces eran personas que se profundizaban y le daban importancia a esta labor, a este mester. ¿Por qué? Porque era su función, informar y entretener. Entonces, la repetición era el método, la memorización y en voz alta, siempre recitarlo de esta forma. Así se preparaban ellos para poder realizar todo lo que era el canto de gesta, acercarse al público y ser amados por el público. Gracias, Esther, por tu intervención, Sadwar. Y ya hemos escuchado todo acerca del Mester de Juglería. Muy buen y muy claro que nos quedó este concepto. Ahora nos vamos a sumergir en el Mester de Clerecía, que en el silencio de los monasterios casi sagrados es aquí donde nace otro gran importante estilo. Estamos hablando, Sadwar, del Mester de Clerecía. Este que es un arte donde la improvisación no tiene nada que ver, aquí es otra cosa, pero para
ampliar este conocimiento, nuestra compañera Sador Ariza nos va a comentar todo sobre el Mester de Clerecía. Adelante. Bueno, te cuento que esta era una escuela poética narrativa española de los siglos XIII y XIV, creada por clérigos y autores cultos, con finalidad didáctica para educar al pueblo. Se caracterizaba por el uso de la cuadernavía. Su objetivo era educar y moralizar al pueblo a menudo, basándose en fuentes latinas o religiosas. Fue escrito por hombres instruidos, clérigos y sabios en su época, y a diferencia del Mester de Juglaría, ellos dominaban el latín y la cultura escrita. Sadwar, excelente tu intervención con el Mester de Clerecía, pero ahora que te estaba escuchando, algo que me llamó mucho la atención y que quisiéramos que dejáramos claro es qué es la cuadernavía. Bueno, la cuadernavía son estrofas de 4 versos, todos con 14 sílabas y los 4 rimando igual, con la misma rima consonante. Excelente, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, Sadwar, y ya teniendo claro estos conceptos, Mester de Juglaría y Mester de Clerecía, es muy importante también que aprendamos a diferenciarla uno de ellos y dejemos claro, el Mester de Juglaría es donde el autor es anónimo, se hace de forma oral, trata temas heroicos y su finalidad es la de entretener e informar. Muy diferente sucede, Sadwar, con el Mester de Clerecía, porque en esto su autor es conocido y es culto, se hace de forma escrita y sus temas son religiosos. ¿Con cuál finalidad? Con la didáctica y la moral. A pesar de estas diferencias, ellos tienen algo muy importante. Los dos tienen que captar la atención del público para que entiendan o puedan comunicar su mensaje. ¿Listo? Entonces aquí es donde los clérigos, a pesar de ser cultos, Sadwar, ellos necesitan y utilizaban un lenguaje claro para que así las personas le pudieran entender más fácilmente. Listo, Sadwar. Y para que este tema nos quede súper claro, la clave está en juglaría, el héroe quedado en la memoria colectiva, y el clérigo, la palabra escrita transmitida, un saber superior. Y Sadwar, y los quiero dejar con una pregunta. Nosotros que estamos hoy en día acostumbrados a ver muchas series, plataformas, una pregunta. Ustedes o tú, Sadwar, ¿qué prefieres? ¿Las películas de acción o las de guía moral? Gracias por haber compartido con nosotros este episodio Voces del Pasado, Mester de Juglería y Mester de Clerecía.